Diga, hermanos, voy a pedirles que abran sus escrituras al libro de Amós, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Amós, no crean que me estoy equivocando, ahí está, es el libro. En los profetas se encuentra Amós, el dolor de Dios. Así titulamos nuestra reflexión de hoy, el dolor de Dios. Amós 6, del verso 1 hasta el verso 7. Dice, hermanos, de la siguiente manera: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Pueden sentarse, hermanos. En la palabra de Dios, hermanos, se nos revela a cada uno de nosotros a un Dios personal. Cuando decimos que la Biblia nos revela a un Dios personal, estamos afirmando que el Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que envió a su unigénito para que nos salvara, es una persona. Y como persona siente, como persona piensa, como persona tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene emociones. Dios es un Dios personal. Por eso encontramos en la Escritura diversos momentos en los cuales se manifiestan estas características personales de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6 y verso 6 leemos: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es una expresión que nos deja conocer que ciertamente Dios como persona tiene un corazón, y es un corazón que se puede alegrar con la bendición de su pueblo o le puede doler la necedad de su pueblo. Le duele la rebeldía de su pueblo, le duele el sufrimiento de su pueblo. Muchas veces cuando leemos expresiones como estas, y le dolió su corazón, puede llevarnos a confusiones en el sentido de que podemos pensar que a Dios le dolió tanto haber creado al hombre en aquel momento que se arrepintió de haberlo creado y lo destruyó. Entenderlo así sería un error muy grande, muy grave, que nos pondría frente a un creador a quien las cosas le pueden salir mal en algún momento. La Escritura nos revela a un Dios que es perfecto en todos sus caminos. Lo que en realidad dice este versículo que hemos leído en Génesis 6, que está anticipando el diluvio universal, es que a Dios le dolió que aquel hombre que había creado para la vida, aquel hombre que había creado para la bendición, aquel hombre que había creado para que viviera una vida abundante, se había entregado de tal manera a la perversión de la violencia que su corazón se dolió terriblemente y tuvo que destruirlos él antes de que los hombres se destruyeran a sí mismos.
Esta palabra es para nosotros muy importante en estos tiempos en que estamos viviendo, porque parece que revive ese mismo espíritu maligno que amenaza con que los hombres nos destruyamos nosotros mismos unos a otros. Nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual miramos a las grandes naciones en ese afán de querer destruirse unas a otras, de querer eliminar al otro, y no se dan cuenta de que en ese propósito oscuro de querer eliminar al otro, amenazan con destruir a la humanidad entera. Eso le duele a Dios, eso le duele en el corazón a nuestro Dios. Por eso es que la Escritura, hermanos, nos deja saber que el corazón de Dios se puede doler ante la rebeldía del ser humano. Es importante, hermanos, tomar en cuenta esto, porque Dios quisiera que su pueblo se volviera a Él. Y si su pueblo se volviera a Él, Dios podría bendecirlo de una manera abundante y no tendría que caer en estos tiempos tan oscuros que nos amenazan en este momento de nuestra historia. A Dios, hermanos, no le dolía ni le duele el abandono del hombre hacia su persona. A Dios no le duele que el hombre lo desprecie. A Dios no le duele que el hombre blasfeme de su nombre en este mundo en el que vivimos. Lo que a Dios le duele es el sufrimiento del mundo por causa de su necedad. Eso sí le duele a Dios. Ese es el gran dolor de Dios. Y nosotros que somos sus hijos, nosotros que somos su pueblo, ¿qué podemos hacer con el dolor de Dios? ¿Qué podemos hacer con ese dolor terrible que hay en el corazón de nuestro Creador en estos tiempos tan difíciles que vivimos? Lo primero que podemos hacer es compartir el dolor de Dios, advirtiendo a los reposados de Sión. Si ustedes se fijaron, en el primer versículo que leímos dice: ay de los reposados en Sión. Con Sión se está refiriendo a Israel. Amós, el profeta, odiaba lo que Dios odiaba. Se entristecía con lo que Dios se entristecía. Y una vez que conoce el dolor de Dios, le advierte al pueblo de Israel y lo llama los reposados de Sión. ¿Qué quería decir el profeta con estas palabras? Quería decir que ellos estaban en reposo total, que ellos estaban inactivos, que ellos estaban pasivos y habían dejado de luchar por el reino de Dios. Habían dejado de luchar la batalla para que el pueblo de Israel fuera verdaderamente el pueblo de Dios. Se habían entregado al deleite de los placeres terrenales, al disfrute de todas las bendiciones que Dios les había dado, y habían dejado de esforzarse por extender el reino de Jehová. Es más, el profeta les advierte en estos versículos que leímos que ellos habían dejado de pelear por el reino porque ya se sentían seguros en sus grandes ciudades. Entre ellas menciona Samaria. Samaria era una gran ciudad en aquellos tiempos. El rey Salomón había tenido ahí su corte. Samaria había sido la capital del reino del sur cuando Israel se había dividido en dos, en reino del sur y reino del norte. Samaria había sido la capital del reino del sur. Era una gran ciudad y el Señor les dice: vayan a ver a Gat, vayan a ver a esas ciudades que antes fueron grandes. ¿Son ustedes mejores que ellos? El Señor les dice: ustedes no son mejores que ellos y van a terminar igual si no se vuelven a su Dios. Y van a terminar en la misma situación, derrotados por sus enemigos si no se vuelven a su Dios. Ustedes, les dice Amós, no son de ninguna manera mejores que ellos y van a terminar mal o peor que ellos. Por eso en el verso 7 les dice: ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad. Les estaba advirtiendo
que si no se volvían a su Dios, iban a terminar en el cautiverio en Babilonia, y eso se cumplió durante 70 años. No hicieron caso a la advertencia del profeta, siguieron pasivos, siguieron inactivos, siguieron alejados de su Dios y terminaron cautivos en Babilonia. A Dios le dolía mirar a ese pueblo suyo entregado al placer, amenazado por terribles enemigos, y ellos tranquilamente descuidados, sin darse cuenta de las amenazas que se cernían sobre ellos, de las amenazas de enemigos terribles que querían destruirlos, entre ellos Nabucodonosor, y llevarlos cautivos. Adormecidos por el vino y los placeres, aquel juicio terrible les sorprendería sin que pudieran hacer ya nada. Por eso dice ahí que ellos se daban a los placeres, a la comida, al vino, a la borrachera, y mientras sus enemigos preparaban planes de ataque y destrucción sobre sus ciudades, ellos tranquilos disfrutaban de la vida, sintiéndose seguros simplemente porque eran el pueblo de Dios. Para nosotros, hermanos, esto es importante, porque la palabra nos advierte contra el vivir reposadamente, tranquilamente, descuidadamente, sin luchar por el reino de Dios. Lo que el profeta hace con Israel hace más de 2000 años, lo mismo hace la Escritura con nosotros hoy en día. Porque hoy en día, hermanos, nosotros queremos vivir un cristianismo reposado, cómodo, sin compromisos. Un cristianismo solo de domingo. Un cristianismo, hermanos, sin exigencias. No queremos escuchar la palabra esfuerzo y mucho menos queremos escuchar la palabra sacrificio. No estamos dispuestos a sacrificar nada por el reino de Dios. No estamos dispuestos a sacrificar descanso, diversiones, disfrute de la vida por buscar la presencia de nuestro Dios. Nos sentimos seguros porque ya somos salvos, y al igual que Israel decimos, somos el pueblo de Dios, somos sus hijos y nada nos puede pasar. Creemos que porque Cristo ya pagó nuestro rescate, ya ningún enemigo nos puede hacer daño. Pero se nos olvida, hermanos, que queda todavía un enemigo terrible, un enemigo poderoso que tiene todo el deseo de destruirnos, y ese peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos con nuestras debilidades, nosotros mismos a quienes se nos hace tan fácil abandonar las cosas de Dios por disfrutar de las cosas temporales. A nosotros que se nos hace tan fácil gozarnos de todo bien que nos ha dado Dios, sin olvidándonos de Él mismo, pidiendo continuamente la bendición de Él, pero no queriendo nada con Él de manera personal. A nosotros nos fascina ese cristianismo. Se nos olvida que ese enemigo terrible que llevamos dentro anda como león rugiente buscando a quien devorar. Creemos, como los samaritanos, que estamos seguros en nuestras iglesias y que aquí nada nos va a pasar. Pero el Señor dice, miren lo que está pasando en el mundo. El profeta Amós les dijo al pueblo en aquel momento, miren a las ciudades que antes eran grandes. Miren a las naciones que antes eran grandes, vean cómo han caído. Si ustedes no son mejores que ellos, van a terminar igual o peor. Hermanos, el creyente de hoy tiene que despertar, porque las grandes naciones están cayendo. Todas, sin excepción, están cayendo, y por eso recurren a las guerras. Porque solo por la guerra se puede someter lo que ya no se puede tener por autoridad propia. Las guerras son síntoma de debilidad, no de fortaleza. Cuando las naciones son fuertes, no necesitan imponerse por la guerra.
Pero la guerra se vuelve necesaria cuando las naciones están cayendo. Y este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y nosotros estamos pensando reposadamente, tranquilamente, que el mundo se está cayendo a pedazos, pero que a nosotros no nos va a pasar nada porque somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está en el mundo, y si el mundo se cae, la iglesia va a ser afectada. Por lo tanto, el consejo de Amós es: ya no vivan reposadamente, despierten a la realidad. Las naciones están cayendo, hay que levantarse, engrandecer el reino de Cristo, proclamar la verdad de que solo Cristo salva y orar para que el Señor nos haga misericordia a todos, porque el mundo se está cayendo. Amén. Vivir reposadamente, hermanos, no es para hoy. Hoy es un tiempo de lucha, hoy es un tiempo de batalla. Hoy es un tiempo de esforzarse por el reino de Jesucristo, porque si Jesucristo no nos salva, nadie nos salva de lo que amenaza a este mundo. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos dice que según Amós, lo que podemos hacer con el dolor de Dios es compartirlo con Él, advirtiendo a los adoradores sin corazón. Amós describe la forma de vida del pueblo de Samaria en aquellos días. Viven en casas de marfil, dice él, con lo cual quiere decir en casas lujosas, en casas hermosas, en casas preciosas. Magnífico. No estamos diciendo que eso sea en sí malo de ninguna manera. Qué bueno si cada uno de nosotros puede vivir en una casa hermosa. Magnífico. No es en sí malo, lo malo es que al vivir en casas de marfil nos olvidemos de luchar por el reino. Él dice: viven en casas de marfil, comen los corderos del rebaño. Tenían tanta abundancia que cada día de fiesta decía: hoy me matan este. Hacían el hoyo, ponían todo lo que le ponen ahí adentro, la birria, ¿verdad? Le ponían fuego. A la mañana siguiente lo destapaban y eso era el paraíso. ¿Cuántas tortillas quiere? Nomás quítele la bolsa y tráigame el chile. Amén. Qué bueno, recibo. Gozaban de todas las bendiciones de Dios. Cantaban al son de la flauta. Y dice aquí algo muy importante: inventan instrumentos musicales como David. Verso 5. Esas palabras son interesantes. Inventan instrumentos musicales como David. Nosotros sabemos, porque la Escritura nos lo enseña, que David era un adorador, pero un adorador con corazón. ¿Qué quería decir el profeta en el verso 5 con que gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos de música como David? Quería decir que los samaritanos inventaban instrumentos para tocar su música placentera y encima se comparaban con David. Ellos inventaban sus instrumentos magníficos y maravillosos, pero para tocar cumbias en sus fiestas. Y encima se comparaban con el rey David. Según ellos, eran adoradores como David. El profeta les hace ver que los instrumentos no son la clave de la adoración, es el corazón. Y ellos no tenían el corazón de David. Ellos se comparaban con David porque eran músicos, pero no tenían el corazón adorador de David. Quizá inventaban instrumentos como él, quizá supieran tocarlos con maestría, pero no sabían adorar a Dios con el corazón. No tenían las experiencias de adoración que había tenido David. Todos nosotros sabemos, porque la Escritura nos lo dice, que David, mientras adoraba a Dios,
cuidando las ovejas de su padre. Había experimentado momentos de gloria tan grandes que había matado leones con sus manos. Cuando va para matar al gigante le dicen, pero ¿tú qué vas a hacer? Él es un guerrero profesional y tú eres un muchacho. El mismo Dios, dice él, que me ha dado la fuerza para matar leones con sus manos, Él me dará la fuerza para acabar con este incircunciso enemigo de Israel. Amén. Porque él había tenido experiencias de adoración con Dios. No solo cantaba, no solo era músico, él era adorador. Y él está diciendo al pueblo, ustedes también tocan instrumentos, hasta los inventan y cantan bonito, pero no tienen el corazón de David. Cantaban bonito, con instrumentos magníficos que tocaban admirablemente bien, pero no sabían estar en comunión con Dios. Pero no sabían comunicarse con Dios a través de la adoración. En otras palabras, el profeta les está diciendo, ustedes cantan para satisfacerse a ustedes mismos. David cantaba para glorificar a Dios. Esa era la gran diferencia. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no porque cantemos coros en la iglesia vamos a ser como David. Nosotros podemos cantar, podemos palmear, hasta danzar y saltar y hacer todo lo que querramos, pero si no tenemos compromiso con nuestro Dios y su reino, no estamos haciendo nada, estamos cantando para nosotros. Si nosotros realmente cantamos para Jehová y adoramos a Jehová, en la adoración misma nacerá en nosotros el compromiso urgente de engrandecer su reino en esta tierra. En la adoración misma deberíamos descubrir que estar en la iglesia no nos salva. Cantar en la iglesia no nos salva. Pasar cantando todo el día no nos salva. Es nuestra relación con Cristo lo que nos salva. David se afligía por la rebeldía de su pueblo. Nos afligimos nosotros por la rebeldía del pueblo de Dios o por la rebeldía del mundo en este tiempo. Nosotros quizás creemos que si nosotros estamos en paz con Dios, los demás que se rasquen con sus propias uñas. Si nosotros estamos en paz, los demás si quieren que se pierdan, pero yo soy salvo. Amós estaba diciendo, ese es el dolor de Dios. Eso es lo que le duele a Dios, que el creyente que se cree salvo le importe poco que el mundo se condene. Eso le dolía a él y le duele a él, que el creyente que canta, que el creyente que palmea, que el creyente que se quebranta, que llora, que gime en la alabanza, no sienta pena por el mundo que se está cayendo. Ese es el dolor más grande que se puede anidar en el corazón de nuestro Dios. Amós dice que debemos afligirnos por el pueblo de Dios y debemos afligirnos también por los que están afuera. Debemos afligirnos por nuestros hermanos, unos por otros, pero también debemos afligirnos por nuestro prójimo, y nuestro prójimo es todo aquel que tiene necesidad de salvación en Cristo Jesús. Amós nos está diciendo que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque en la adoración Cristo bendecirá a su pueblo y con su pueblo Cristo bendecirá al mundo y todos alcanzaremos misericordia. No se trata de cantar bonito, hacer un gozo grande, provocar un gozo grande con nuestras voces y nuestros instrumentos. Se trata de hacerlo de verdad, de hacerlo con el corazón. Se trata de tomar conciencia
que el mundo se está destruyendo a sí mismo. Se está cayendo a pedazos y nosotros no nos afligimos por eso. Nosotros vemos el sufrimiento del mundo y todavía queremos decidir quién debe ganar las guerras, quién debe ser el triunfador. Todavía no llegamos a comprender que en una guerra todos perdemos. En una guerra todos somos perdedores. En una guerra, sea donde sea, todos somos fracasados. En una guerra, sea donde sea, todos nos vamos a volver inhumanos. Y ahora nosotros ya no nos dice nada que las noticias nos reporten 2,000 muertos. 2,000 muertos. Tienen que haber más, hermanos, porque ya somos muchos. Ya no sentimos nada, ya no nos conmueve, ya no nos preocupa, ya no nos aflige. Al contrario, estamos orando para que gane este o para que gane aquel, sin llegar a entender que en una guerra el mundo entero pierde, el mundo entero fracasa. Esto le duele a Dios, que digamos que somos el pueblo de Dios y todavía tengamos un corazón triunfalista que quiere que uno triunfe sobre el otro para nuestra propia satisfacción. El corazón del creyente debe buscar un solo triunfador, se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que debe ganar la guerra. Debe ganar la guerra para que su nombre sea glorificado. Debe ganar la guerra para que el mundo tenga esperanza. Debe ganar la guerra para que el mundo reciba vida y vida en abundancia. Él debe ser el único ganador. Pero nosotros estamos orando porque alguien gane estas guerras terribles y perversas que se están dispersando por toda la tierra. Es hora, hermanos, de que el pueblo de Dios despierte, que deje de ser el reposado de la iglesia de Cristo y despierte a la realidad y comience a clamar para que Cristo Jesús sea glorificado en esta tierra, porque si Cristo no nos salva, nadie nos puede salvar. Levantémonos, hermanos, porque la iglesia de Cristo es la esperanza del mundo. Si nosotros que somos la iglesia del Señor no nos levantamos, nadie se va a levantar, porque el mundo está reposado, gozando y disfrutando de sus bienes, durmiendo en sus casas, en sus camas de marfil, cantando sus canciones alegres y felices, sin darse cuenta de lo terrible que se avecina en esta tierra donde la perversión de la violencia ha comenzado a convertirse en Dios. Tenemos que seguir clamando para que el Dios verdadero vuelva a ser el Dios de toda la tierra y entonces habrá esperanza para todos. Vamos a orar.